Muchísimas gracias a el CARI, a su titular, doctor Santibáñez, a la Comisión de Provincias, embajador de Iglesias, por esta iniciativa que, como ha sido señalada, es muy pertinente. Y, por cierto, gracias a todos los que esta tarde, presencial o virtualmente, comparten este rato con nosotros. A mí me gustaría hacer un par de comentarios complementarios a lo que fueron dichos. Yo formo parte de ese contingente que fue señalado por el doctor Menem, nuestro presidente de la convención, como no abogado integrante de la misma. Así que me van a conceder la indulgencia de hacer comentarios de otra naturaleza. Se dijo, y yo quiero subrayar, que estamos frente a una constitución de la máxima legitimidad, porque no fue la constitución de unos contra otros, como había sucedido en las anteriores instancias, la del año 49 y la del año 57. Y al mismo tiempo una constitución plena de legitimidad por la diversidad de sus integrantes. Ahí estaban representadas no solo todas las provincias, sino todas las sensibilidades políticas, todas las ideologías. Había académicos, artistas, profesores universitarios, dirigentes empresarios, gobernadores. Ahí estaba exteriorizada la diversidad, como digo, cultural, política, ideológica de la República Argentina. Los objetivos de la reforma tenían que ver con tres dimensiones. En primer lugar, la atenuación del presidencialismo. En segundo término, el incremento de la influencia de las facultades, del poder del Congreso de la Nación. Y en tercer término, avanzar en vigorizar la independencia del Poder Judicial. La Constitución, votada por unanimidad, como se dijo, en la cual estaban aquellos que se habían alzado en armas contra el orden democrático y también el presidente que había sido asediado por esos insurgentes. Fue votada por unanimidad un día luminoso, soleado y cálido de agosto del año 94. Esa constitución produjo esa asamblea constituyente produjo 61 normas constituyentes. 20 nuevas, 24 de cláusulas reformadas y 17 disposiciones transitorias. No lo dijo el doctor Eduardo Menem por su humildad, pero una de las disposiciones transitorias de su autoría es la que establece la llamada cláusula de Malvinas, que es muy pertinente para un encuentro de esta naturaleza en esta sede del CARI. Esos objetivos y esos resultados, en los términos que nos planteaba recién mi colega y amigo el doctor Díaz, hablaba de la resiliencia. Bueno, yo creo que el vigor y la fortaleza de esa Constitución es lo que le permitió a la sociedad argentina evitar los avances hegemónicos que durante varios años a lo largo de este siglo hemos visto desde el poder administrador. La Constitución, su desempeño, su desenvolvimiento, creo que es un ejemplo del modelo deliberativo de la acción política frente a esa visión decisionista de la acción política. Ese límite para toda pretensión hegemónica fue posible, como también fue dicho,
porque prevalecieron instancias de cooperación antes que antagonismos irreductibles. Y el producto contribuye a generar conciencia acerca de la asociación positiva, la relación causa-efecto que hay entre la infraestructura institucional y los resultados económicos y sociales. Como la evidencia empírica muestra, mirando nuestra región y particularmente a nuestros vecinos, Uruguay y Chile, que fueron capaces de reducir de manera sustantiva la pobreza, a diferencia de nosotros, que solo en la administración anterior se incrementó en 1,5 millones de pobres, el contingente de nuestra sociedad. Creo también que la Constitución es un ejemplo de aquello que Habermas llama la fuerza no forzada del mejor argumento. La fuerza no forzada del mejor argumento de quienes llegaron con distintos puntos de vista y encontraron una posición común. Déjame en este sentido hacer un comentario, un elogio de algo muy criticado en su momento, que me vino a la memoria al escucharlo al doctor Díaz, el núcleo de coincidencias básicas. Creo que pocas veces una iniciativa legislativa tuvo tantos cuestionamientos, que era una mordaza a la libertad de los constituyentes, que solamente se iba a votar lo que le interesaba a 2 personas, que era un remedio de asamblea constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados, como digo, de una constitución que, entre otras cosas, se justifica por sí sola con la constitucionalización de los tratados de derechos humanos, de los cuales en la Argentina ya suscrito, en mi interpretación. Tiene muchas otras cosas, como aquí fue señalado. Pero déjenme hacer un ejercicio de política comparada. Chile, que es un ejemplo de muchas cosas para muchos, produjo 2 reformas constitucionales, intentó 2 textos constitucionales distintos en menos de 2 años, y ninguno de aquellos fue aprobado por el rechazo de los ciudadanos. Y el núcleo de coincidencias básicas fue el instrumento que permitió, primero, darle la legitimidad, como fue señalado aquí en la presentación, tanto por Díaz como Guzmán como por Menem, de una sanción en el Senado por 2/3 de los integrantes de cada Cámara, como la Constitución del 53 indica. Resolviendo un problema político, también hay que decirlo, de algunas iniciativas que pretendían cambiar esa interpretación legítima por una poco oblicua, para decirlo de alguna manera, que decía que con 2/3 de los presentes era suficiente para modificar, declarar la necesidad de la reforma. Entonces, desde esa etapa preconstituyente que señalaba con los antecedentes Rodolfo Díaz, y que yo podría decir, por ejemplo, que en enero del año 88, un acuerdo político entre el presidente de la Nación, el doctor Alfonsín, y el doctor Cafiero, presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista, desgraciadamente en un día que al mismo tiempo se llevaba adelante un alzamiento de sublevado contra el orden institucional. Habían avanzado un compromiso para que en la elección del año siguiente, del año 89, se votaran, además de presidente, vice, diputados, se votara también diputados constituyentes para una futura reforma constitucional. Agrego al listado que señalaba el doctor Díaz. Entonces quiero ir terminando con un comentario o traer a colación este espíritu hablaba del equilibrio de Nash, Díaz, de
el todo es más que la suma de las partes, dicen algunos. Yo diría que salir de la lógica del suma cero y buscar la suma positiva, de que, como dice el filósofo Gianni Vattimo, no es cierto que porque compartimos los dos la misma verdad, nos ponemos de acuerdo, sino que al revés, porque somos capaces de ponernos y construir un acuerdo, es que encontramos la verdad. Y en ese sentido, la Constitución del 94, que nos diferencia claramente de algo que se ve en muchos países del mundo, este nacionalismo en punto xenófobo, lo que se ha dado a llamar el etnonacionalismo. Nosotros podríamos decir que la Constitución que tenemos, con su pilar democrático, no solo la democracia representativa, sino con los instrumentos de la democracia semidirecta que contiene, con ese otro pilar de naturaleza liberal, asegurar derechos individuales, políticos, civiles, para todos y cada uno de los ciudadanos, especialmente para las minorías. Con el subpilar republicano de lo control recíproco entre los poderes, de la independencia de los poderes, de la rendición de cuentas, y también con el pilar de los derechos humanos, consagrados los tratados con raigambre constitucional, en lugar de ese etnonacionalismo que en mi percepción asedia y acosa la democracia en muchos países de Occidente, podemos transformar el patriotismo constitucional que nos represente a todos los argentinos, porque tiene esos condimentos de democracia, de liberalismo, de república y de derechos humanos. Muchísimas gracias.